Saturnino Herrán, Arte e Identidad. Una serie de cápsulas que presentarán diversas miradas en torno al legado del artista, organizadas en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán y alumnas de The School of the Art Institute of Chicago. Participan historiadores del arte, académicos y curadores, que buscan reflexionar en torno a la vida y obra del pintor, así como su conexión con nuestra actualidad. Hola, muchas gracias por invitarme a participar en la Cátedra Extraordinaria Saturnino Herrán de Arte e Identidad de la UNAM. Mi nombre es Alibé Piliado Santana, yo soy historiadora del arte y actualmente estudiante de la maestría dual en Historia del Arte y Administración de las Artes en la Escuela del Art Institute of Chicago, y voy a presentar el tema La Tehuana entre la identidad y la apropiación, una cápsula informativa sobre el trabajo de Saturnino Herrán. Bueno, pues como todos conocen, seguramente esta famosa pintura Saturnino Herrán titulada La Tehuana de 1914, una pintura muy importante dentro de su producción y realizada tan solo 4 años antes de que el pintor falleciera. Se trata de una representación de Rosario Arellano, quien fuera su esposa, quien representa a ella en una belleza andrógina por la que se ha caracterizado tanto el trabajo Saturnino Herrán, vestida de tehuana. Este traje del Istmo de Tehuantepec, que tiene diferentes variantes. En este caso la representa con el traje de gala o el traje religioso, generalmente con el que se hacen las grandes ceremonias religiosas o de casamiento dentro del Istmo de Tehuantepec. Y esto era una apropiación que comenzó desde mucho antes de que Saturnino Herrán empezara su producción pictórica, porque por muchas veces se ha considerado que esta pieza justamente es este referente del inicio de una identidad nacional antes de la Revolución Mexicana, mucho antes del movimiento muralista y de la Escuela Mexicana de Pintura. Y yo quisiera destacar un poco el papel que tiene esta tehuana y el papel que ha tenido la tehuana como identidad nacional, pero también como apropiación para hablar de diferentes discursos, de diferentes etapas o circunstancias que existían y que siguen existiendo en la vida mexicana. En este caso, la tehuana correspondía a el amor de Saturnino Herrán, a su esposa, pero al mismo tiempo también correspondía a hablar de una identidad nacional, a una forma de representar a un pueblo específico del Istmo de Tehuantepec y hablar de las mujeres tehuanas que habían sido retomadas desde mucho antes para poder hablar de tintes nacionalistas, pero también para analizar cómo era que se vestían y cómo existían el pueblo mexicano y además representado por otros artistas, no necesariamente mexicanos. Esta pieza en sí está vinculada a otras producciones de otros artistas, como fuera la obra de Francisco de la Torre, quien también, compañero Saturnino Herrán, habría hecho una nueva indagación en esta forma de representar a lo mexicano y al mexicano en sus diferentes etapas de la vida. También corresponde a una forma de mostrar la identidad y la vida cotidiana, como lo habría hecho el artista José María Jara a través de obras como El Entierro. Y también algo importante de mostrar con este interés de representar a la tehuana, cuando Saturnino Herrán estudiaba en la Academia de San Carlos, él era estudiante de Germán Gedovius, un pintor que también pintaría una tehuana de una manera también con este tinte nacionalista, pero una forma mucho más maternal de representarla. Entonces había como muchas formas distintas en que se podía mostrar a la tehuana y en este caso a adquirir la identidad y la apropiación de la tehuana en otro tipo de sujetos femeninos, como en este caso la mujer de Saturnino Herrán, su esposa. Y algo también importante para poder destacar sobre esto es todo lo que se habría hecho antes de esta representación de la tehuana. Y algo que quiero aquí mostrar es estas imágenes justamente del siglo XIX, de cómo se representó la tehuana mucho antes de que Saturnino Herrán la enarbolara, como esta pieza específica tan importante para la historia del arte y la iconografía mexicana del siglo XX. Claudio Linati sería uno de los primeros que haría esta representación de la tehuana a través de estas litografías, donde mostraba al pueblo mexicano. Entonces, estas representaciones mucho más hacia la iconografía europea
que ya empezaba a demostrar de una manera casi etnográfica cómo era que se vestían y cómo habitaban las mujeres del Istmo de Tehuantepec, pero al mismo tiempo hubo interés por parte de otros fotógrafos, como esta que estamos viendo, Frederick Starr, de ir al Istmo de Tehuantepec a retratar a las mujeres del Istmo. Entonces, esta revisión va de mucho antes del siglo XX, desde que Saturnino Herrán hiciera esta revisión. Por eso es importante destacar cómo ha sido utilizada a través de estos artistas que llegaron a México, como Claudio Linati, para visitar el país, para verlo desde los ojos europeos y entender en qué consistía este nuevo país que se estaba gestando ya de manera independiente. Entonces, esta cuestión de identidad y apropiación va mucho más allá de lo que pasaría antes de que Saturnino Herrán comenzara a usarla. Algo que también parece muy importante para destacar es que muchos de estos artistas, así como Claudio Linati, que venían de otros países, también así como Edward Weston y Rosa Rolanda, Edward Weston estadounidense, igual que Rosa Rolanda o Rosa Covarrubias, por ser esposa de Miguel Covarrubias, tomaron como referente a la tehuana, como este gran referente de lo mexicano, aunque ellos estuvieran viviendo cerca de la Ciudad de México. Entonces, siempre hay que ver cómo esta forma de la iconografía que se gesta a través de la tradición de la tehuana se hace nacional. Y se hace nacional de una forma tan grande porque hacia después de la Revolución, cuando José Vasconcelos sería el primer secretario de Educación Pública e impulsara el movimiento muralista, una de las primeras cosas que le pide a Diego Rivera a su regreso a México después de haber pasado una larga estancia en Europa es que haga un recorrido por el Istmo de Tehuantepec, que recorra estos paisajes, que visite a las personas que habitan el Istmo y que se empape de esta nueva mexicanidad, como le llamarían, para poder mostrar de una manera específica en los murales, después de que habría hecho el mural de la creación en el anfiteatro Simón Bolívar, que pues no está tan vinculado a lo que nosotros pensamos como muralismo, con estos tintes tan nacionalistas, pues muchos de estos artistas auspiciados por José Vasconcelos y también pues con la noción de querer conocer aún más allá de lo que ofrecía México para estos artistas que llegaron en los años 20, ya fuera Edward Weston, Tina Modotti, quien también va a tomar fotografías de las tehuanas. Rosa Rolanda se vestiría como una, posaría para Edward Weston y después haría una obra para poder representar a estas mujeres. Entonces, las temáticas van cambiando, se van apropiando de acuerdo al discurso nacional en el que el momento se fuera gestando, y es importante ver cómo va cambiando de unos años a otros. Por ejemplo, fue tan importante y fue tan impulsado el uso de la tehuana con este tinte nacionalista que el billete de 10 pesos en 1930, hacia 1930, bajo el régimen de Cárdenas, era justamente una imagen de una tehuana. Entonces creo que como tal es una imagen que nosotros tenemos muy, muy, muy también enclavados en la historia del arte, gracias a la representación de Frida Kahlo, quien también haría de las tehuanas un referente y una forma de vida, como también se vestiría, pero que inmortalizaría en obras como esta, en Autorretrato como Tehuana, de 1943, justamente después de haberse divorciado de Diego Rivera, donde tiene justo el retrato de Diego Rivera en la mente, pensando en que pues nunca puede sacarlo de la cabeza, y cómo está enmarañado justamente en su cabeza mientras ella vestía como tehuana con esta ceremonia, este traje ceremonial, que es el mismo que utiliza Saturnino Herrán, pues representa esta forma tan religiosa, una forma tan vívida y tan fuerte de estar enlazado a través de estas ideas y de este amor que tenían, y pues una representación que Frida Kahlo haría en muchas de sus obras, y por lo tanto pues sería también importante ver cómo ella se apropia de esta imagen para contar justamente su historia. Así como Saturnino nos contó la historia de su esposa a través de esta representación de la tehuana, Frida se apropia y lo muestra de esta forma junto a su pasado con Diego Rivera. Pero sería también una forma muy importante de crear estereotipos de belleza, crear estereotipos de lo mexicano y también mostrar eso a otros lugares.
Estos calendarios o cromos de las galas de México que haría el pintor Eduardo Cataño en esta obra que se titula Feria de Tehuantepec, también empezarían a vislumbrar o a entender a la tehuana como este referente nacional. Y aunque no estuviéramos hablando específicamente de Oaxaca o del Istmo, sería algo que se mostraría como tal de lo mexicano y que se exportaría a otros países. Entonces, por eso todas estas galas de cromos de México, todas estas galas de México y los cromos que se convertirían en calendarios y que se reproducirían de forma masiva, alcanzarían todas las casas de México y harían de la tehuana, así como la china poblana, este referente para entender al mexicano y a la mexicana del siglo XX. Pero ¿qué pasa justamente hacia los años siguientes? Que ya estamos en un punto en el que después del quiebre hacia 1950 y todo este internacionalismo que empieza a suceder en México, donde los artistas ya estaban cansados de seguir viendo las mismas imágenes de la Escuela Mexicana de Pintura, después de que Diego Rivera habría hecho tantas obras que hablaran sobre el Istmo de Tehuantepec, que artistas se apropiaran de la visión de la tehuana, pues artistas ya hacia finales del siglo XX, como es el caso de Julio Galán, tomarían a la tehuana en el Istmo de Tehuantepec, como es esta pintura, para hacer una crítica también a la misma representación de estereotipo de la mujer a través de la imagen de la tehuana. En este caso hace esta figura con este vestido que conocemos tan típico de la tehuana, el vestido floreado y con el mismo tocado, que es el mismo que tendría la esposa de Saturnino Herrán, pero en este caso, aquí tal vez no se alcanza a distinguir tanto, pero la cara de la tehuana es un hoyo dentro de la tela. Entonces es una forma también de jugar un poco con esta visión de lo que se representa como la tehuana y cualquiera pues puede llegar y poner el rostro ahí y sentirse como la tehuana, o también el discurso de la tehuana está vacía, ¿no? Es una forma de mostrar el vacío en el que las tehuanas han quedado tan selectas entre la historia del arte que pues han perdido esa propia identidad que las especifica como estas mujeres del Istmo. Entonces, creo que sí es importante destacar cómo se ha hecho desde entonces y hasta ahora para entender cómo los artistas la han retomado y de qué manera se ha apropiado para los discursos necesarios, como en los años 80 cuando se empieza a revisitar toda la imagen y la vida de Frida Kahlo, pero también cómo se empieza a criticar ese mexicanismo a través de obras como esta. Y aún más, creo que también es importante destacar cómo ya hacia siglo XXI el uso de la tehuana y empezar a hablar de las mujeres tehuanas ya comienza a ser mucho más una apropiación de sí mismas y mostrarse hacia otros lados, ¿no? Ya no es el artista mexicano que estudió en Europa como Diego Rivera, ya no es el artista que viene a Estados Unidos y toma fotografías de sus amigos mexicanos disfrazados de mexicanos, como algunos dirían, porque se disfrazaban de tehuanas, sino que aquí es el caso de retomar esta identidad de las mujeres que son tehuanas y de los mushes en el istmo para demostrar esta cultura y para también pues darle una difusión a lo que es el pueblo, ¿no? Entonces, esta manera de apropiar a través más bien de apropiarse a sí mismos para representarse es una forma que hemos estado viendo a partir del siglo XXI, que han hecho artistas, que han hecho fotógrafos. Esta es la portada de Vogue México de diciembre del 2019, que fue dedicada justamente a la tehuana y a los mushes específicamente, donde justamente ellos se representan con el mismo traje que enarboló la esposa de Saturnino Herrán, pero ahora sí para mostrarse a sí mismos hacia el otro público, ¿no? Creo que es muy importante ver cómo ha cambiado y cómo se ha dado ese giro de demostrarse a través de otras formas, así como lo habrían hecho los cromos de México de una manera masiva, de esta forma también de una manera masiva, pero a través de su propia visión y de su propia expresión artística. Entonces, eso también va a haber otros artistas, como es el caso de Lucas Avendaño, en esta obra que se llama Buscando a Bruno, que se representa a sí mismo también como tehuana y hace una obra de índole participativo. Esto es en la embajada
me parece que es en la Embajada de México en España, justamente donde empieza a pedir ayuda por la desaparición de su hermano y hace esta participación del público para que ellos se sienten a un lado de él en esta silla que estaría vacía, en este caso esta mujer que se sienta, toma la mano de él muy al estilo de las dos Fridas de Frida Kahlo, la obra, una manera de demostrar cómo se puede pedir justicia y cómo se puede pedir ayuda para hablar de otras cuestiones como es la desaparición forzada en México y que nos invita a entender ya no el nacionalismo, ya no lo que habría pasado antes de la Revolución Mexicana, ya no lo que habría pasado después de, en esta manera de encontrar una identidad en este nuevo México que se está forjando, más bien demostrar qué ha pasado hasta 2018 y de qué forma la Tehuana ha cambiado para que artistas como Lucas Avendaño, un artista Mushe también pueda participar a través de la imagen en la iconografía de la Tehuana para buscar justicia a través de arte como este, para además incorporar a otras personas a que sean invitados a ser parte de la iconografía de la Tehuana, ya no como estos artistas que retomaban como a manera de disfraz, sino esto es completamente lo opuesto, ¿no? Son invitados a través de los artistas para poder retomar a la Tehuana. Y justamente hace 2 años, Lucas Avendaño hizo este requiem para un alcaraván, justamente en la sala Miguel Covarrubias de la UNAM, donde representó este performance para hablar justamente de la identidad Mushe, hablar de cómo se siente la forma de la ceremonia religiosa del matrimonio entre hombres. Justamente aquí lo que hacía él era agarrar a una persona del público, hacer como todo el evento y el festejo, aventar arroz y hacer toda esta ceremonia con una manera de demostrar cómo esta identidad a través también del atuendo y de la forma en que él tiene la vestimenta de tehuana, cómo podemos aprender a entender otras formas de expresión y también otras formas en que ellos mismos hablan de sí mismos como personas del Istmo de Tehuantepec y que nos invitan justamente a vivir también la parte de fiesta y la parte de gozo que también va incluido con con todos estos eventos y todas estas fiestas que tienen en el Istmo. Entonces creo que por eso es tan importante entender cómo ha cambiado y cómo desde un inicio, mucho antes de que Saturnino Herrán se ha ido apropiando la imagen de la Tehuana. Y por lo mismo creo que es importante ver que esa imagen, a pesar de que esté tan vinculada en nuestros estereotipos de lo mexicano, en nuestra forma de pensar sobre el arte del siglo XX, es algo que sigue muy, muy vigente y que puede ser utilizado de otras formas para abrir caminos críticos a entender la formación de la tehuana y asimismo la propia identidad de México en un punto en el que parece que estamos un poco desfasados o desentendidos de este tipo de movimientos. Entonces, creo que por eso necesitamos retomarlo, hablar más sobre ello y la cátedra nos da apertura para poder tomar a Saturnino Herrán como este artista, gran artista, que tomó como referente a la tehuana, pero que gracias a él hay un legado antes y después que podemos seguir analizándolo para poder comprendernos a nosotros mismos y también comprender el desarrollo de la historia del arte. Uno. Muchas gracias, espero les haya gustado esta cápsula y los invito a que sigan viendo las otras cápsulas de quienes participamos en esta cátedra extraordinaria de Saturnino Herrán. Gracias.